Uno de esos temas que más suscita polémica, más suscita controversia a lo largo del mundo es el conflicto que hay entre Israel y Palestina por la tierra, por el territorio. Y aunque no es un tema nuevo, ya lleva bastantes años, sigue generando opiniones, sigue generando controversias y pues el problema no es tanto que la gente opine, está bien opinar, cualquiera puede tener su opinión, el problema está en que a veces las personas, sobre todo aquellas que ni siquiera están en Medio Oriente, opinen al respecto sin saber qué es lo que ocurre en ese lugar ni qué fue lo que ocurrió en ese lugar para entender el contexto actual. Entonces, a sabiendas de este gran desconocimiento de las personas, de la falta de fundamentación en sus opiniones, en este episodio vamos a tocar algunos temas súper interesantes al respecto para que entendamos si realmente los judíos son los que están invadiendo, están sacando a esta pobre gente, o si realmente los palestinos están peleando una causa que no deberían pelear porque es una causa perdida desde el principio. Vamos a ver eso a lo largo de este episodio, así que si te interesa ver cómo desvelamos estos misterios o enigmas para que después tú puedas formarte tu propia opinión, una opinión verdaderamente fundamentada, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 353. Momento en que se publica este episodio es el día 11 de septiembre del año 2022. Y aprovechando que es 11 de septiembre, que es un día que normalmente recordamos como algo trágico por cuestiones geopolíticas globales, pues hablemos también de un suceso, una cosa que también genera revuelo a nivel geopolítico en el mundo, que es este problema o este conflicto entre Israel y Palestina por la tierra. Como dije al principio, sé que no es un tema nuevo, sé que no es un tema que sucedió hasta hace poco, pero es un tema que siempre da algo que hablar, sobre todo para las personas que ni siquiera viven en Medio Oriente y que no entienden lo que está pasando allá. Y la idea de este episodio, como te dije al principio, es que tengamos los datos claros. De entrada te quiero decir que no estoy de parte de ningún lado ni de otro durante este episodio. Yo simplemente voy a votar los datos como realmente son y ya después tú formarás tu propio criterio, tu opinión, filtrarás los datos y harás tus propias investigaciones por si así lo deseas. Simplemente voy a hacer lo más neutro posible, no me voy a ir por ningún lado ni por el otro. Comencemos con que normalmente cuando las personas ven el conflicto entre Israel y Palestina, dicen que fueron los israelitas, o bueno, los judíos, los que llegaron a esta tierra y sacaron a unas personas que ya estaban viviendo, que ya estaban tranquilos, que ya estaban felices, los despojaron de su lugar, los invadieron y cada nada se amplían y aumenta la represión sobre la pobre gente palestina. E incluso hay personas que hablan mucho del argumento de que ya existía un país o un estado llamado Palestina en ese lugar, lo cual es mentira. No existía un Estado de Israel hasta ese momento, no, pero tampoco existía un país llamado Palestina, porque si nosotros miramos, en realidad ni siquiera hoy en día existe un país llamado Palestina. No hay un país porque no hay un reconocimiento global de los países. En realidad hay 130 países que reconocen a Palestina como Estado, pero hay países que todavía no lo reconocen e incluso, por ejemplo, en el 2012 que pasó esto del reconocimiento de la UNESCO, una organización no gubernamental a nivel mundial, cuando ellos dijeron que reconocían a Palestina, perdieron más del 20% de su presupuesto porque Estados Unidos tiene una ley que dice que todo país que reconozca a Palestina o toda organización que reconozca a Palestina no puede ser financiada por Estados Unidos. Y como Estados Unidos era el que daba el 20%, bueno, como el 22% de ese presupuesto, perdieron bastante, una porción grande de la UNESCO. Pero bueno, no existía un país palestino ni antes de que llegaran los israelíes a fundar su Estado de Israel, ni después. Lo que hay es una declaración de independencia en el año 1988, el día 15 de noviembre, donde Palestina se declara un Estado independiente. Pero pues en ese momento solo 94 países reconocieron esa independencia, reconocieron a Palestina como un Estado, los demás no. Como te dije, en el 2012 ya se unieron bastantes más países y ahora hay 134 que sí reconocen a Palestina como un Estado. Pero el problema de este Estado es que no hay una frontera, no hay un territorio definido, no hay un territorio claro
Y por mucho que los países lo reconozcan, tampoco es que se quieran meter ahí a decir, hey, hasta aquí va, o vengan, israelíes, devuelvan este pedazo. No, simplemente lo reconocieron y ya. Entonces, de entrada podemos ver que no existía un país palestino, y para entender qué es Palestina realmente, que de hecho esto nos va a abrir un poquito de luces, tenemos que ir un poquito a la historia. Primero veamos la historia, a ver de quién realmente es la tierra, si realmente los judíos invadieron ahorita y están despojando a esta pobre gente, o en realidad ellos son los dueños y más bien los que estaban invadiendo eran los palestinos. Como te dije, no había un Estado palestino antes. Lo que había antes de la llegada de Israel y de que se fundara el Estado de Israel era una colonia británica. En ese punto había una colonia británica porque al final de la Primera Guerra Mundial, más o menos 1917, como el Imperio Turco Otomano, que eran los que dominaban esa zona, estaban del lado de la Alemania, bueno, de todo el lado que perdió la Primera Guerra Mundial, pues lógicamente el Imperio Turco Otomano perdió muchos territorios con las partes europeas que ganaron la guerra, por ejemplo, con Francia, con Inglaterra, bueno. Entonces, en esta zona precisa de lo que hoy en día conocemos como Estado de Israel y también la Franja de Gaza. Bueno, el sitio del que estamos hablando fue una colonia británica desde el año 1917 hasta más o menos 1948, que es cuando se funda el Estado de Israel. O sea que incluso durante ese periodo no había nada de Palestina. Se llamaba protectorado o mandato británico de la Palestina. Pero ¿por qué se llamaba de la Palestina? Ya vamos a ir para allá. O sea, antes de que existiera el Estado de Israel era una colonia británica. Antes de que fuera una colonia británica, lo que había era un imperio turco otomano. Y el imperio turco otomano ha sido uno de los imperios que más ha durado en la historia del mundo, porque ellos estuvieron por bastantes siglos en esta zona, cuando llegaron aquí y le quitaron el territorio a los mamelucos. Lo que hay que destacar con los mamelucos es que fue la primera introducción de los musulmanes en esta zona, o sea, la expansión musulmana en esta zona fue con los mamelucos propiamente. Pero antes de los mamelucos había otro tipo de ocupación, otro tipo de mandato que era los cruzados. Los cruzados lo podrás recordar por las cruzadas de los caballeros templarios y demás para mantener la tierra santa y que las personas pudieran hacer peregrinaciones hacia allá. Bueno, los cruzados tenían el control de este territorio. Antes de los cruzados, quienes tenían el territorio era el Imperio Bizantino. Antes del Imperio Bizantino, quienes tenían el control era Roma. Y antes de Roma, el que estaba era Judea, que era un reino propiamente ya del pueblo de Israel originalmente. O sea que mucho antes de que llegaran los musulmanes, que serían los que hoy en día llamaríamos el mundo árabe allí, o sea, los que reconocemos hoy como pueblo de Palestina, ellos llegaron siglos después de que hubiese el primer pueblo que tenga relación directa con los judíos, que era Judea. Y Judea fue también llamémoslo, un protectorado dentro del Imperio Romano, porque los romanos, recordemos, no llegaban invadiendo, sino que llegaban ofreciendo su tecnología y sus acuerdos comerciales a cambio de que esas tierras se anexaran a Roma sin conflicto, sin nada. Por otro lado, recordemos que en este momento de Judea, la razón por la cual hubo un cambio de nombre, ya no se llamó Judea, sino que se llamó de otra manera, fue por la revolución de Bar Kokhba. Bar Kokhba fue un general judío y el tipo lo que hizo fue una revolución para que existiera un estado completamente judío, pues soñando un poco en lo que iba a haber redención, ya la redención final, que lógicamente no duró mucho ese estado, duró como alrededor de 2 años, y el Imperio Romano obviamente ganó la guerra, mató a miles de judíos, destruyó y arrasó con ciudades judías, con todo lo que había en Judea antes y reconstruyó desde ahí. De aquí es que viene el origen de la palabra Palestina, para que se entienda por qué a esta zona se le llamó Palestina durante mucho tiempo, que obviamente fue después de Judea, y es que esa palabra Palestina se la puso el emperador romano Adriano. Se la puso exactamente en el año 135 tras destruir esa rebelión de Bar Kokhba, porque claro, ellos se rebelaron contra Roma y Roma, pues en esa guerra de asedio que normalmente hacían, después de 2 años los decimaron y ya perdieron los rebeldes. Bueno, rebeldes no, que estaban intentando liberar del dominio romano, porque antes de que llegaran los romanos, ellos tenían el control. Y a todo lo que se llamaba Judea, que era todo ese territorio, se le cambió el nombre a Siria Palestina. Y como tuvieron que reconstruir, de hecho a Adriano se le decía el constructor o el reconstructor de Oriente, porque no solo en esta zona de Judea, o bueno, de lo que ahora era Siria Palestina, sino todo lo que iba hacia el oriente del Imperio Romano, empezó a reconstruir muchas cosas, sobre todo porque ahí habían fronteras delicadas
y que pues, necesitaba que estuviese bien para defenderse el imperio. De hecho, Jerusalén ya no se llamó Jerusalén, sino se llamó Aelia Capitolina. Y como en burla a la revolución de Bar Kokhba, construyeron el animal con lo que uno reconoce tanto a árabes como a judíos que no comen, que es el cerdo. Y en esa escultura de un cerdo que se han encontrado los restos decía que esta era la antigua Jerusalén. Pero ¿por qué este emperador Adriano le puso al territorio Palestina? Pues porque hay un enemigo histórico muy importante para el pueblo de Israel, que eran los filisteos. Los filisteos eran un pueblo que vivía en Creta, o sea, actual Grecia, y ellos llegaron a las costas de lo que llamaríamos hoy en día como Franja de Gaza, bueno, a las costas de Israel, y se asentaron ahí. Durante mucho tiempo hubo una guerra entre el pueblo de Israel y los filisteos, que ahí conocemos el titánico encuentro entre David y Goliat. Ese nombre o ese encuentro todo el mundo lo ha escuchado por lo menos. Entonces, como lo del cerdo, que construyeron un cerdo para burlarse, asimismo le pusieron el nombre del enemigo histórico del pueblo de Israel, que eran los filisteos. Lógicamente, este pueblo filisteo ya no existía para el tiempo de Adriano, que eso fue más o menos en el primer siglo de esta era común, de lo que llamarían después de Cristo. 8 siglos antes de la era común ya había desaparecido el pueblo filisteo, ya no existía más. O sea que habían 800 años de diferencia entre los filisteos y el momento en que Adriano le puso el nombre a Judea de Siria-Palestina. Ahora, yo digo filisteos, pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con Palestina? Porque en hebreo a un filisteo lo llamaban Pelishti, y Pelishti traduce literalmente invasor. Entonces, tomando este argumento, llamémoslo semántico, ser del pueblo de Palestina es ser del pueblo de los invasores. Y es bastante curioso porque dicen que los israelíes llegaron a invadir Palestina, pero si tomamos esta explicación semántica de lo que significa Palestina, es como si los israelíes hubiesen llegado a invadir el pueblo invasor. O sea, semánticamente, de donde viene el origen de la palabra no tiene sentido. ¿A qué voy con esto? Primero, la presencia musulmana fue como 700 años después del momento en que el emperador Adriano le puso el nombre de Siria-Palestina al territorio en conflicto. Pero los que les llamaban palestinos originalmente, o sea, los filisteos, habían desaparecido 800 años antes de que el emperador Adriano les pusiera ese nombre a esa tierra. O sea que no hay ninguna relación histórica real entre los originales palestinos y los palestinos de hoy en día. Y aún, si eso no importase, pues la tierra era antes de Israel que de los palestinos actuales. Porque incluso antes de Judea, que había, estaba el reino Hasmoneo, que también era un reino judío. Antes de este reino Hasmoneo estaba el imperio griego dominando la zona, que ahí es donde está lo de Hanukkah y los macabeos y demás. Antes de ellos estaban los persas. Antes de ellos ya estaba establecido el pueblo de Israel en la zona, porque fue con los persas que hubo la primera destrucción del templo. O sea que pasó muchísimo tiempo antes del exilio de Roma. O sea, ya llevaban muchísimo tiempo el pueblo de Israel ahí. No voy a hablar ni siquiera de la promesa ancestral de que Dios le dijo a Abraham de que sus descendientes iban a morar en la tierra y se iban a multiplicar como las estrellas. No, no voy a hablar de eso, la verdad, porque incluso si hablase de eso, tendría yo que aceptar que entonces los israelíes también son invasores, pero son invasores más antiguos que los actuales palestinos. Porque cuando Dios le dice a Abraham, hey, te voy a entregar esta tierra, te prometo esta tierra, pero que sepas que hay 10 pueblos que ya están habitando esta tierra, a 3 no los vayas a tocar, déjalos quietos, para los otros 7 mátalos. Eso ya lo explicamos en otro episodio, que no son pueblos que existían realmente. Obviamente esos pueblos se referían a los cananeos, y los cananeos ya no existen desde hace mucho, aunque los pro-Palestina a veces han puesto el argumento de que los palestinos actuales son descendientes de los cananeos, lo cual ya se ha demostrado que no. Pero estos 7 pueblos con los que hay que pelear, o con los 10 pueblos que ya estaban antes de que llegara el pueblo de Israel ahí, son pueblos metafísicos, no existieron físicamente. Tuvieron de pronto alguna representación física, quizás, pero esos pueblos se referían más al proceso de transmigración de almas, que como te dije, ya hay un episodio en que lo explicábamos. Por si te interesa, te invito a buscarlo aquí en el podcast. Por eso es que no me quiero meter ahí. Pero digamos que en ese término técnico los israelíes también serían invasores, pero eran invasores más antiguos que los palestinos actuales. La cuestión es que de los habitantes anteriores al pueblo de Israel ahí ya no queda ningún representante. O sea que los israelitas son los más antiguos representantes que hayan vivido en esta tierra. O sea que en ese orden de ideas serían los portadores originales de la tierra, los
que tienen el título original de la tierra, porque son los más antiguos en haberla ocupado. Pero bueno, ya remontémonos a épocas actuales después de ver la parte semántica, la parte histórica, etc. Veamos qué es lo que pasa en Medio Oriente y lo voy a decir muy rápido como para no extendernos. Si tú miras en África, que hay muchos países cuyas fronteras son líneas rectas porque están puestas es más como con la latitud y la longitud que realmente con un límite geográfico como una montaña, un río o algo así. Cuando tú veas fronteras así en el mundo, que normalmente las encuentras es en África y en Medio Oriente, es porque las colonias europeas que estaban ahí antes hicieron la separación de los países de esa manera. No sé si lo hicieron de maldadosos sabiendo lo que iba a pasar después o no, pero las zonas que fueron divididas de esa manera, y lo podemos ver muy bien en África y en Medio Oriente, son zonas en conflicto porque nunca tomaron en consideración las etnias ni la situación política interna que había en esas zonas. Entonces, a veces, etnias que se odiaban quedaban en el mismo territorio. Y es lo que uno puede ver en Siria, que hay unas etnias que se odian entre ellas y por eso hay insurgencia, por eso hay conflicto interno entre ellos y tanta destrucción y tanto caos, que es lo mismo que pasa en los demás países. Palestina es el mismo caso. En Palestina hay 8 familias y se odian entre sí. De hecho, Hamas, que si bien tienen su tratado de que va a destruir Israel y demás, también han matado a muchas personas que son del mismo pueblo palestino y muchas personas de este pueblo palestino que ya vimos que en realidad no son un pueblo palestino como identidad única, sino que es un invento artificial porque más bien son 8 clanes distintos. Muchos de esos clanes están en contra de Hamas porque Hamas también está en contra de los mismos actuales palestinos porque atentan contra la vida de los mismos palestinos ya que son de un solo clan que odian a los otros 7 y se quieren quedar con el control de los 8. En fin, o sea, es un despelote eso. Y esto es lo que explica por qué hay otros países que también siendo del Medio Oriente no tienen esa inestabilidad. No voy a decir que Israel, el Estado de Israel, que pues ya sabemos qué tipo de potencia es a nivel económico, social, no hay inestabilidad interna, etc. Pero hablemos de, por ejemplo, los Emiratos, hablemos de Arabia Saudita, de Bahrein, de Qatar, bueno, de estos países que son muy prósperos y que ellos no cometían el mismo error de los demás estados que hay en Medio Oriente, que fueron divididos por los mismos europeos, sino que ellos dijeron, listo, nosotros somos una familia, un clan familiar pequeñito, no nos importa quedarnos con este territorio pequeño, pero que nosotros tengamos la jurisdicción sobre el territorio. Ustedes de pronto son un clan más grande, pues quédense con una tierra más grande. Y uno por eso ve que hay dentro de la península la arábiga, y sí, son estados pequeñitos, pero son muy prósperos. Son muy, muy prósperos. Dubái es una ciudad lujosa que la gente vaya y, mejor dicho, uno queda impresionado. Y la razón por la cual ahí existe esa estabilidad y esa posibilidad de que no se afecte nada es porque las personas no tienen ese conflicto interno. Cada clan familiar domina un pedazo de territorio, tiene la jurisdicción sobre su propia gente y por eso no pasa nada. Cosa que no pasa en Palestina, cosa que no pasa en Siria, que no pasa en Yemen, que no pasa en los demás países que ya hemos visto que es un despelote total debido a esta inestabilidad, porque para el que no lo sepa, no es que todos los que están ahí son árabes, o no todos los que están ahí son musulmanes. Hay muchos clanes, muchas etnias distintas y muchas de ellas se odian entre ellas. Y pues el hecho de que una suba al poder y la otra se quede abajo, pues la que sube al poder va a reprimir a la que odia y así sucesivamente. Entonces es una guerra interna constante y por eso tanta inestabilidad y tanto caos que hay en el Medio Oriente. Repitiendo lo que dije en un punto, no quiero estar de ninguna parte en este episodio, la verdad quería hacerlo lo más neutral posible con los datos más neutros, los datos más asertivos posibles. Después de esto espero haberte abierto los ojos de alguna manera para que tú, entendiendo esto o haciendo tu propia investigación, que creo que es lo más prudente, puedas tener una opinión mejor formada de lo que pasa ahí y ya después sí puedas dar tus opiniones al mundo, compartir lo que tú piensas respecto al conflicto que existe allí de una forma más objetiva. Y bueno, ese era el episodio de hoy. Ya para irnos, 3 cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que esta información debería llegarle a más personas para que entiendan mejor qué es lo que está pasando en esta zona y puedan tener una opinión mejor informada, compárteles esta información. No te digo que compartas el episodio, que recomiendes el podcast, hazlo con tus propias palabras. Ilumina a las personas, ojalá después de haber hecho tu propia investigación, enséñales qué es lo que realmente pasa
O pues si también quieres apoyar el crecimiento de este podcast para que más gente llegue y lo escuche, pues recomiéndanos, comparte el episodio y demás. La segunda cosa es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que hacen su investigación, que no están comentando ni opinando por opinar, sino que realmente están bien fundamentados. Si tú eres uno de ellos, o estás en camino a convertirte en una persona así, este es el sitio para ti. Para pertenecer a la comunidad, muy fácil. Revisa en la descripción de este episodio que acabas de escuchar, hay dos enlaces, uno hacia un grupo de WhatsApp, otro hacia un canal de Telegram. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. En caso tal de que decidas no unirte, es totalmente respetable. No por eso eres alguien ignorante o lo que sea, no, al contrario, espero que de verdad hayas disfrutado lo que hemos hablado acá. Y no me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar los episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que vivamos en paz en el mundo. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.